Muy bien. No sé si usted estuvo por aquí el domingo o se conectó vía redes sociales, pero seguramente escuchó el mensaje del pastor Chuy Olivares. ¿Lo escuchó? ¿Qué le pareció? Tremendo, ¿no? De hecho, estaba yo escuchándolo y estaba recordando pues experiencias que he también tenido la oportunidad de vivir con Dios, pero creo yo que la más grande experiencia que he vivido yo con Dios ha sido mi conversión. Yo creo que el milagro más grande que puede haber en la vida de las personas, pues es cuando Dios nos hace nacer de nuevo, cuando Dios de una manera milagrosa, de una manera extraordinaria, cambia nuestra vida. Así nos dice que nos quita ese corazón de piedra y que nos pone un corazón de carne, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los milagros más grandes. Para mí, yo creo que es el más grande que puedo ver muchas maravillas de Dios en muchos lados, en la naturaleza o cosas extraordinarias que pueden pasar en la vida de las personas o alrededor nuestro. Pero cuando nací de nuevo, cuando yo me di cuenta que nací de nuevo, fue algo extraordinario. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted nació de nuevo. ¿Se acuerda? ¿Qué pasó en esa ocasión? Yo digo que para mí fue algo extraordinario porque después de en algún tiempo haber estado escuchando la palabra de Dios, no quise recibirla, pero finalmente pues esto fue hace 34 años ya que Dios me rescató, me salvó y me puso un nuevo corazón. Pero tenía yo apenas 22 años cuando Dios me transformó. Ese día yo llegué a una iglesia un jueves, como hoy, por cierto. En esa iglesia el jueves la reunión se llamaba Jueves de Oración y Milagros. Imagínense, así se llamaban las reuniones de los jueves. Y yo llegué un jueves y llegué buscando un milagro. Bueno, la verdad, llegué buscando ayuda. Ni siquiera llegué buscando a Dios, debo de ser honesto. Llegué con la situación en mi vida tan complicada que lo que yo buscaba era ayuda de cualquier tipo, pero necesitaba ayuda. Pero gracias a Dios que me encontré con un Dios misericordioso, piadoso, que me abrazó, me alcanzó. Y ese día el pastor dejó a alguien encargado en la reunión, me acuerdo perfectamente, y me llevó a un café, y ahí me habló de la palabra de Dios. Y yo estaba con mi corazón tan dispuesto que el Señor me alcanzó. Ese día me bautizó en el Espíritu Santo. Fue algo único, extraordinario. De hecho, digo único porque ha sido la única vez en que, por ejemplo, yo he hablado en lenguas. Fui bautizado con el don de lenguas ese día. Fue la única vez, fue la primera y la única vez, pero fue algo extraordinario que yo ni sabía. A mí nunca me habían hablado de eso. Yo no sabía lo que era eso. Se hizo un escándalo en el café que el pastor me tuvo que sacar a continuar la administración en el auto. Yo no sabía lo que había pasado. No se arregló ninguno de mis problemas en ese momento, pero lo que sí sé fue que ese día fui libre. Ese día alcancé mi salvación porque encontré la luz que me sacó de las tinieblas en las que vivía. Y a partir de ahí, hermanos, he venido caminando con Dios. Ese es el título de lo que quiero compartir, del mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. Caminando junto a Dios.
porque han sido 34 años que he caminado junto a Dios y he vivido muchísimas bendiciones, muchísimas, pero ninguna me ha marcado tanto como ese día. Ese día fui completamente diferente. Así que si usted hoy todavía está aquí escuchando este mensaje y no ha tenido esta experiencia con Dios, es decir, la experiencia de haber nacido de nuevo, bueno, pues Dios aún está esperando ese día en que puedas abrir tu corazón, puedas decirle, entra en Él, pero sobre todo decirle, estoy dispuesto a caminar contigo con todo lo que esto tiene que ver. Y hoy quiero compartir con ustedes este mensaje de caminando junto a Dios, justamente porque la forma o la manera de constantemente estar viendo las maravillas de Dios y cosas extraordinarias y tener experiencias como las que nos contaba o las que nos predicaba el pastor el domingo, no hay otra forma más que ir caminando junto a Dios. Porque cuando caminamos junto a Dios, nos vamos viviendo la vida que Dios tiene para nosotros, pero vamos viviendo en el ámbito espiritual completamente. Y cuando vivimos en el ámbito espiritual completamente, nuestros ojos espirituales están completamente abiertos y están completamente alertas para ver las grandes obras de Dios. ¿Cuántas obras grandes ha hecho Dios en su vida? ¿Las tiene presentes? ¿Las tiene presentes? ¿Las recuerda? Esas experiencias. Pues bueno, hoy voy a compartir con ustedes este mensaje que se llama Caminando junto a Dios. Quiero que me acompañe por favor a Génesis capítulo 5 versículo 21 para hacer una lectura de inicio. Y vamos a ver aquí de alguien que describe la Biblia, de hecho el primero, el cual describe la Biblia, que caminó junto a Dios. Literalmente lo describe, y este es Enoc. Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Acompáñeme a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, exaltado sea por siempre. Muchas gracias por tu presencia en este lugar y en nuestras vidas. Gracias por tu palabra esta tarde. Gracias, Señor. Te pedimos que nos hables, por favor, esta noche. Abrimos nuestros oídos, Padre, para estar atentos a lo que hoy nos tienes que decir, Señor. Ayúdame, Señor, en lo personal a poder exponer tu palabra y ayúdanos a todos, Señor, para entenderla, pero por sobre todo para ponerla por obra. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién fue Enoc? ¿Quién fue ese hombre del cual se describe que caminó con Dios? Porque vale la pena conocerlo para ver, pues, qué fue lo que hizo, qué fue lo que experimentó y cómo es que fue su andar con Dios. Bueno, Enoc es uno de los primeros habitantes que pobló la tierra. Fue séptimo desde Adán, si contamos en la genealogía. Vivió antes del diluvio. Fue padre de Matusalem, el hombre más longevo registrado en la Biblia. Pero hay un antes y un después a partir de que le nació su hijo Matusalem. Porque justamente cuando describe que caminó Enoc con Dios, fue justo después de que describe la Biblia que le nació Matusalem. Lo cual quiere decir que
probablemente antes de que naciera su hijo Matusalem, pues no necesariamente caminaba con Dios, aunque pues no necesariamente estaba totalmente apartado de Dios, sino que realmente su entrega a caminar con Dios fue a partir de que nació Matusalem. Vivió en esta tierra solo 300 años. Parecen muchos, pero no lo son, considerando que en esa época el promedio era de 900 y tantos años. Entonces, si Enoc estuvo en la tierra solamente 300 años, pues se fue pronto, no estuvo tanto tiempo en la tierra. 300 años vivió caminando con Dios, y Enoc no murió. Esto es algo que registra la Biblia. Enoc no murió, simplemente desapareció porque se lo llevó Dios. El versículo 24 que acabamos de leer dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El registro en la Biblia de la vida de Enoc realmente es muy poquito, es muy corto. Hay solamente unos cuantos versículos que hablan de Enoc. De hecho, en Génesis hay solo 4 versículos que hablan de él, y luego en el Nuevo Testamento hay un par de versículos que hacen referencia a Enoc. Sin embargo, en esos pocos versículos que hay que hablan de Enoc, nos dice algo pues realmente extraordinario. Cuando leemos la historia de Enoc, por lo regular, la gran mayoría de las personas nos concentramos en esa experiencia que tuvo Enoc, hablando de las experiencias, de la experiencia que tuvo Dios espectacular, que no murió, que fue tomado por Dios, que le llevó Dios. Porque si lo llevó Dios, quiere decir que él no sufrió la muerte. Imagínense cuántos quisiéramos no sufrir la muerte. O sea, Enoc no murió de cáncer, de diabetes, no tuvo cáncer, no tuvo un infarto, no tuvo nada. Bueno, probablemente en aquel entonces ese tipo de muertes no había, pero sí había guerras, por ejemplo, sí había destrucciones, había muchas formas de morir, pero él no murió, él fue tomado con Dios. Entonces, como es algo que anhelamos, que quisiéramos de alguna forma no sufrir la muerte, pues nos quedamos con esa parte de la vida que registra la Biblia de Enoc, que es que se lo llevó. Pero igual de extraordinario es que durante el tiempo que estuvo Enoc en esta tierra, caminó con Dios. Es decir, vivió tantas cosas que no registra la Biblia, pero tan solo el hecho de caminar con Dios, es decir, de vivir una vida de acuerdo a Dios, de acuerdo a al propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros, pues sin duda que las experiencias que vivió Enoc fueron realmente grandiosas. Ahora, la Biblia también nos describe que Noé también caminó con Dios, también lo dice así. Si me acompaña a leer Génesis capítulo 6, en el versículo 3 al 9, dice lo siguiente: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí vemos ya que el pecado ya empezaba a abundar en la tierra, y la vida de los hombres ya cada vez estaba cortando más, y establecía Dios que la vida sería en promedio 120 años. Versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí empezamos a ver una gran diferencia en un hombre, una gran diferencia comparado con el resto de la humanidad, que en ese entonces se dice que ya abundaba el pecado en gran manera. Pero había un hombre que era diferente que los demás. Tan era diferente que la diferencia la hacía la gracia que Dios le daba a este hombre Noé.
Y entonces en el versículo 9 empieza a hacer una descripción de las generaciones. No las vamos a leer todas, pero sí vamos a leer este versículo porque dice: estas son las generaciones de Noé. Y luego dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y luego cierra el versículo diciendo: con Dios caminó Noé. Fíjese la gran diferencia que hace el que caminemos con Dios. Había toda una humanidad perdida por completo, en lo cual un hombre que, teniendo un corazón que deseaba caminar con Dios, eso hizo que encontrara gracia en Dios. Y todos sabemos, porque en el caso de Noé sí hay mucho más registrado en la Biblia de cómo es que era la vida de Noé. En el caso de Noé hay por lo menos 4 capítulos que hablan ampliamente de él, de lo que Dios hacía con él, con su familia. Noé fue, por ejemplo, hijo de Lamec, nieto de Matusalem y bisnieto de Enoc. O sea, era corta en su genealogía con Enoc, que también caminó con Dios. Qué bonito, por eso todos deseáramos que nuestros hijos también siguieran a Jesús, ¿no? Como nosotros los seguimos. También me gustaría muchísimo que así como yo camino junto a Dios y deseo caminar, que mis hijos y que mis nietos y todos ellos, así como en el caso de Noé, que venía de una familia que seguía a Dios, en este caso Enoc. Pero cuando Noé tenía 500 años, engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Halló gracia ante los ojos de Dios. Dice que era un varón justo, que caminó con Dios. También describe la palabra que fue obediente a Dios. En el versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. ¿Se imaginan que Dios nos platicara el plan que tiene? Qué extraordinario es esto, ¿no? Que nos dijera, como le dijo a Noé: mira, Noé, mi plan, el plan que tengo es este. Voy a destruir todo, pero tú vas a hacer esto. Y le platica Dios a Noé su plan. Eso habla de una intimidad al caminar con Dios. Entonces era de 600 años en Noé cuando el diluvio. Salvó Dios a Noé y a su familia del diluvio también. Eso es consecuencia de caminar con Dios. Entonces, todo aquel que camine junto a Dios, tenemos la extraordinaria bendición de ser salvos en primer lugar de nuestros pecados, pero también de ser salvos de muchas situaciones complicadas en las cuales pudiéramos estar involucrados en el mundo, sino que el hecho de caminar con Dios nos aparta del resto. ¿Todo por qué? Por pura gracia, porque a Dios le pareció que sería Noé el que estaría salvando, en este caso haciendo el arca. Después del diluvio, Noé hizo un altar. Fíjese, la actitud de un hombre que quiere caminar con Dios. En cuanto el diluvio terminó, lo que Noé hizo fue un altar y le ofreció sacrificios a Dios. Entonces bendijo Dios a Noé y a sus hijos y selló con un pacto con ellos. Todo esto a causa de caminar con Dios. Ahora, pero ¿qué significa caminar con Dios? Entrando un poquito en poder identificar de qué manera vamos nosotros caminando con Dios y si estamos caminando junto a Dios. Porque eso es muy importante, el que estemos conscientes de la vida que estamos llevando. En ese capítulo de Génesis capítulo 5, en el 21 al 24, hay en 2 ocasiones se aparece la palabra caminar, pero esa palabra, como se traduce al español, también se traduce como andar, como andar de caminar. Y en Génesis 17:1 encontramos también que Abraham
siendo de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda o camina, también se traduce esta palabra, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces aquí nos damos cuenta que es una demanda de parte de Dios hacia nosotros como cristianos. En este caso está hablándole a Abraham, que está preparando todo un pacto, todo un plan con Abraham para alcanzar hasta las familias nuestras, porque el pacto con Abraham fue que iba a bendecir también a todas las familias de la tierra, incluyendo la nuestra. Y lo que le está diciendo antes de cualquier cosa, le dice Dios a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿En qué consiste esta perfección de la cual le está? Pues todos sabemos que no somos perfectos, ninguno de nosotros. La Biblia nos enseña, la Biblia dice, nos revela que todos hemos pecado. Y de hecho, tan solo por ese hecho de ser pecadores, pues el mundo entero está pues destituido de la gloria de Dios. Pero en este caso, aún un hombre pecador que es capaz de cederle su corazón a Dios y estar dispuesto a caminar con Él, es lo que hace que nos acerquemos a la perfección. ¿A qué perfección? A la perfección de Dios, por supuesto. A ese carácter que Dios tiene perfecto. Por supuesto que nunca vamos a poder igualarle, pero lo que sí podemos hacer cada vez que caminamos junto a Dios y vamos y andamos junto a Él, pues es parecernos más a Él, imitarlo más en lo que Él hace, en lo que es. Entonces, en ese sentido, uno puede entender que este versículo habla no solamente de caminar físicamente, es decir, conforme vamos caminando, sino de caminar en un sentido de ir siguiéndole, con la idea de no apartarnos, que para donde se mueva Dios, tener que nosotros también movernos. Entonces no solamente es ir caminando al lado por caminar, sino tiene el sentido también de ir buscándolo. Cuando le dice a Abraham: sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto. La única forma de lo cual nosotros podemos acercarnos a la perfección de Dios es andando en sus caminos, en sus enseñanzas, en su palabra. Porque en nuestra propia sabiduría o en nuestra propia inteligencia, pues nos va a llevar justamente en sentido contrario, que es alejarnos de Dios. Cuando yo no conocía a Dios, iba en un camino totalmente diferente, en una dirección totalmente diferente a la que iba Dios. Por eso cuando conozco a Dios, cuando le recibo y le abro mi corazón y veo que es posible caminar junto a Él y poder ir viendo sus maravillas, las obras que Él hace, pues para mí es la experiencia más maravillosa que puedo vivir, más extraordinaria, el que transforme mi vida. ¿Por qué? Porque fui capaz de dejar todo aquello que vivía para seguirle, para ir tras Él. Andar con Dios significa tener un testimonio que agrada a Dios. Eso es también andar con Dios. No es lo mismo caminar con alguien que caminar siguiendo a alguien. Esto es para reflexionar un poco en la importancia de realmente ir caminando con Dios, ir caminando junto a Dios y no simplemente tener, porque yo haría la diferencia entre caminar con Dios y seguirle a Dios contra simplemente venir, escuchar, ser simpatizante. Me escucha, me gusta lo que escucho, me gusta lo que vivo, me siento bien aquí. Eso
Eso no es andar con Dios. Eso, por supuesto que no es caminar con Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en que salgo de este lugar y voy a hacer el resto de mis actividades y de mi vida, pues no tomo en cuenta a Dios. Lo importante de caminar con Dios es tomar en cuenta lo que Dios dice. El escritor de la carta a los Hebreos nos enseña lo que Enoc vivió al caminar con Dios. Hebreos 11:5. Fíjese lo que dice. Por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Ahí vemos lo maravilloso de que él no murió. Y no fue hallado, o sea, ya nadie lo vio, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, fíjese cómo habla de antes de que Dios lo llevara, de que Dios lo elevara. Dice, antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, no fue que Dios lo traspuso, se lo llevó simplemente al azar, como decir, pues aquí me levanto a este, me llevo a este, sino que el caminar con Dios, Dios lo iba observando también. Dios iba viendo su conducta. Dios estaba constantemente, porque cuando vamos caminando, nos vemos unos a los otros. No es que yo vaya simplemente y que Dios me ignore, que Dios no vea que yo voy detrás de Él, o que Dios no tome en cuenta cómo es que voy viviendo mi vida. Claro que lo observa. El escritor a los Hebreos lo deja registrado claramente. Tuvo buen testimonio. Y andar con Dios es tener buen testimonio. ¿Qué significa tener buen testimonio? Es lo que en el mundo secular se podría decir como la reputación. ¿Tenemos reputación de buenos cristianos? ¿O tenemos reputación de religiosos? ¿Cómo es nuestro testimonio? Creo que debería de ser una pregunta que todos deberíamos de hacernos. Ponernos un autoanálisis, autoexamen de cómo es mi vida. ¿Voy caminando realmente en pos de Él? ¿Voy siguiéndolo? Y cuando lo voy siguiendo, ¿voy llevando una vida como a Dios le agrada? Dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nada me gustaría más de que Dios pudiera decir eso de mí. Pero qué difícil, ¿no? La única forma de que Dios pudiera decir eso de mí, de que se agrada de mi actuar, de mi testimonio, es no separándome de Él, es caminando siempre cerca de Él, viendo lo que hace, viendo lo que dice, imitándolo justo para alcanzar la perfección. Caminar con Dios significa que estoy de acuerdo con Él. Caminar con Dios significa que estoy de acuerdo en hacer su voluntad. Porque luego ahí entra un conflicto cuando alguien ya no, mira, yo creo que mejor ya no le sigo por aquí. Cuando ya no quiere hacer la voluntad de Dios una persona. Cuando un cristiano ya no está muy de acuerdo con lo que Dios le pide o lo que Dios le exige. Y entonces muchos son cuando viene la apostasía. Bueno, yo venía caminando aquí con Dios, pero como que ya no me cuadra lo que me está exigiendo, lo que me está diciendo. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y en este caso aplica en que yo esté de acuerdo con Dios, no que Dios esté de acuerdo conmigo. Pero de alguna forma, para poder caminar yo con Dios, necesito estar de acuerdo con lo que Él me pide, con sus mandamientos, sin cuestionarlos. Quizás simplemente cuando tenga que cuestionarlos es para entenderlos, no porque se los cuestione y le diga, no, a ver, Señor, ¿por qué lo pones así? No, quiero entenderlo. Yo sí muchas veces le he preguntado a Dios, no cuestionando por qué pone esa palabra o por qué pone esa instrucción. No, sino que simplemente quiero saber cómo es que tengo que hacerlo. Quiero entender por qué y hacerlo. Siempre con una intención, porque la diferencia está en la intención del corazón.
La intención de que, oye, ¿quieres realmente obedecer a Dios o no? Entonces, la única forma es, tengo que andar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él dice. En el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Imposible andar junto a Dios si no tenemos esta actitud. Si este pensamiento, si esta actitud no está en mi corazón, difícilmente voy a estar llevando una vida de constante fracaso, de constante derrota, de constantes problemas, porque entro en conflicto con lo que Dios tiene establecido. Y cada que yo entre en conflicto con lo que Dios tiene establecido, el que está en problemas soy yo, Dios no. Dios no tiene problema en que el problema lo tengo yo. Analicemos entonces, ¿estoy de acuerdo con su palabra? ¿Hacer su voluntad es lo que me agrada? Y el Salmo 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad. Y me gusta mucho que dice enséñame, porque es una clara muestra de que somos incapaces en nuestras propias fuerzas. Somos incapaces de poder hacerlo en nuestro propio intelecto, entre nuestra propia sabiduría. Necesitamos que Dios nos enseñe, y es por eso que es necesario caminar al lado de Él. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vean cómo es que no es caminar por caminar, sino es dejarnos guiar. Cuando nos dejamos guiar, cedemos completamente nuestros deseos. Debemos de ceder completamente hacia dónde quiero ir, aquello que yo quiero lograr, porque es entonces cuando me voy a dejar guiar. De lo contrario, siempre voy a estar poniendo resistencia, y entonces ya no va a ser caminar junto a Dios, sino va a ser de repente irme quedando atrás. Y cada que yo me quedo atrás de Dios, me meto en problemas definitivamente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando caminamos junto a alguien? ¿A usted le gusta caminar? ¿A usted le gusta caminar? Mi esposa y yo tenemos por costumbre salir por las tardes a pasear una perrita que tenemos. Casi prácticamente todas las tardes. Es un paseo como de unos 30 minutos, 40 cuando mucho. Pero durante ese trayecto, no solamente vamos caminando como robots, como maquinitas ahí. No, en ese trayecto hablamos, nos comunicamos, reímos, disfrutamos del momento. Es un momento en donde excluimos a los demás. Dejamos a nuestros hijos en casa, y es un momento en donde vamos solos, ella y yo. Nos encontramos algún vecino por ahí, lo saludamos, pero seguimos caminando, seguimos en lo que nos lleva nuestra conversación, nuestra plática. Es algo muy bonito, por ejemplo, compartir un momento, compartir un tiempo fuera de la casa, fuera de donde normalmente estamos metidos en alguna actividad. Ella en lo suyo, yo en lo mío, pero cuando salimos se queda eso allá. Entonces es un momento en donde vamos caminando uno junto al otro, nos vamos escuchando, vamos hablando, vamos disfrutando del momento. Hay algo que se llama compañerismo, ¿sí? Compañerismo, algo que también se le llama en la Biblia comunión.
Y comunión es un sentido muchísimo más espiritual que simplemente reunirnos para hacer fiesta, reunirnos para hacer algo que sea de deleite. No, es algo espiritual. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quise traer este versículo porque es una enseñanza del apóstol Juan hacia la comunión entre los hermanos, por supuesto, o sea, entre unos y otros. Pero también está diciendo aquí que la comunión entre los hermanos es verdaderamente una comunión, es un compañerismo con Dios mismo, con el Hijo, con el Padre, por medio del Espíritu Santo. Entonces, comunión, compañerismo, es algo que todo cristiano necesitamos. Es algo que tenemos que ejercitar, hermanos. Ese es una de las señales de nuestro caminar con Dios. Y por supuesto que en primer lugar, la comunión con Dios. ¿Cómo es la comunión con Dios? ¿Cómo es su comunión? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se ha puesto a evaluar cómo es su comunión con Dios? Y me refiero a cómo, no en cuanto a calidad, me refiero a de qué forma. Por supuesto que de la forma también depende mucho la calidad de la comunión con Dios. Pero ¿cómo lo hace usted? ¿De qué manera practica esta comunión con Dios? ¿Tiene un tiempo de oración? ¿Un tiempo de devocional? ¿Un tiempo de lectura? ¿Un tiempo de adoración? ¿Un tiempo de alabanza? Si usted se fija, hay muchas formas en las cuales nosotros deberíamos de estar teniendo comunión con Dios, porque de lo contrario solamente es un vivir allá afuera con un momento especial aquí. Eso no es caminar con Dios. Yo frecuentemente les exhorto a la iglesia juvenil de adolescentes cuando les estoy compartiendo hacia la oración, por ejemplo. Pues sabemos que hacer el hábito de la oración pues es algo muy difícil para ellos, muy difícil, pensando en que muchos de ellos inclusive pues ni siquiera han nacido de nuevo todavía. Pero hay que estarles empujando, impulsando a que hagan de su vida un momento de oración. Entonces les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, apartar un tiempo especial para orar. Bueno, creo que a la gran mayoría puede estarnos costando apartar un tiempo para ese momento íntimo en donde doblamos nuestra rodilla, en donde yo le canto al Señor. Canto re feo, pero solo ahí canto, solo ahí, porque sé que a Dios no le importa cómo cante. Y es más, hasta le compongo, Janet, de verdad. Lo que le pensaba decir hablando, se lo digo cantando, de verdad. Es un momento de compañerismo muy especial. Les digo, chicos, si no tienen, les digo a los adolescentes, si todavía no tienes ese hábito de ir a un cuarto y arrodillarte y ahí orar a Dios, eso no es una limitante. Eso no es una limitante, porque tu espíritu está vivo y el Espíritu de Dios está vivo y están unidos. Y estamos unidos, y entonces en cualquier instante, en cualquier momento, nuestra comunión con Dios se lleva a cabo. Sí, le digo, cuando vas en el camión, en lugar de ir escuchando una música cualquiera, ahí escucha, fíjate, escucha las alabanzas ahí, en ese momento, y háblale a Dios. Háblale. Dile
lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, lo que deseas, tus dudas. Ahí se lo puedes decir. En donde estés, no necesitas. Claro que lo ideal es cuando estés en tu casa tomar un tiempo en donde no haya interrupciones, pero ahí lo puedes hacer. En nuestras conversaciones, cuando la Biblia dice que hablemos con cantos y con himnos espirituales y que nos hablemos unos a otros con respeto. Pero miren, cuando nosotros hablamos en nuestras conversaciones y mencionamos a Dios, estamos en comunión con Dios. Cuando yo le digo, pues mira, vamos a ir a tal lugar si Dios quiere. Si Dios quiere. Estoy considerando que Dios probablemente tenga una opinión diferente. O cuando estamos, ay Dios, ayúdame con esto, Señor. O sea, en todo momento, porque ¿qué quiere decir? Que en todo momento Dios está en mi mente y Dios está en mi corazón. Y para todo lo que voy a hacer, o para todo lo que voy a decir, o para todo lo que estoy emprendiendo, Dios es el primer lugar. Eso es comunión con Dios. Eso es compañerismo con Dios. Por supuesto que todos los otros ejercicios espirituales como la oración, la alabanza, la adoración, todo eso es comunión con Dios, pero no excluye esto. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, fuimos llamados a tener comunión con Él. Si estamos descuidando esa parte tan importante de nuestra vida, bueno, nuestra vida espiritual no debe de estar muy bien. ¿Por qué? Porque a eso fuimos llamados, a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Ahí está. Es un buen momento para hacer ajustes en nuestra vida. Es un buen momento para empezar a practicar este caminar con Dios mediante estos ejercicios. Yo les llamo ejercicios espirituales. Cuando entramos en una relación íntima con Dios por medio de la fe en su Hijo, Él se convierte en el mayor deseo de nuestro corazón, en el anhelo de considerarlo, de estar con Él, de conocerlo cada vez más, de escuchar su voz. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? Va a decir, este está loco, este que escucha la voz de Dios. No, ¿sí? ¿Ha escuchado la voz de Dios? Yo lo he escuchado muchas veces, reprendiéndome, lo he escuchado alentándome, lo he escuchado instruyéndome, lo he escuchado sentado ahí antes de subir aquí, diciéndome. O sea, esto es comunión con Dios. Usted también, hermana, cuando esté ahí en su cocina, cuando esté en su recámara haciendo, ponga alerta a su oído porque va a escuchar la voz de Dios. La enseñanza del domingo fue justamente de esas experiencias extraordinarias. ¿Qué experiencia más extraordinaria que poder escuchar la voz de Dios? Pero si nunca hablo la Biblia, que es el primer instrumento, ahora sí que físico que tenemos para ver, para palpar, hasta para tocar su palabra, pues no la voy a escuchar. O la que escuche va a ser otra voz diferente a la de Dios. Pero escuchar su voz, compartir mis sentimientos con Él, cómo me siento. ¿Usted alguna vez se ha sentido triste? ¿Le ha dicho a Dios? ¿O simplemente deja que Dios lo vea? No, Señor, aquí estoy, me siento mal por esto, me siento triste por esto. Pero por sobre todo, creo que este llamado a tener comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo es buscar complacerlo, es decir, buscar hacer su voluntad.
Gálatas capítulo 5, vemos que en el Nuevo Testamento andar o caminar con Dios también se le llama andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Algo muy importante que nos da como resultado andar con Dios, caminar junto a Dios, es que estamos mejor capacitados para luchar contra los deseos de la carne, para luchar contra la corriente de este mundo que constantemente está tratando de arrastrarnos hacia donde el mundo quiere que vayamos. Porque caminar junto a Dios, porque andar en el Espíritu, justamente eso es lo que hace, nos capacita. Como dice en el versículo 18, somos guiados por el Espíritu, somos guiados por Dios. Cuando enfrente tenemos la tentación, cuando enfrente tenemos la prueba, y ahí está, y nos encontramos en aquella tentación en donde estamos a punto de ceder y caer en ella. Bueno, si no vamos caminando o andando junto a Dios, lo más seguro es que vamos a ceder, es que vamos a caer. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios, porque nos hemos apartado del camino, nos hemos apartado del rumbo que Dios nos marca. Romanos 8:35 también nos lo enseña. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuevamente pone contrarios el Espíritu con la carne. Nuevamente pone contrario el camino de Dios al camino del mundo, o digamos al camino de nuestros deseos y de nuestras pasiones. Nuevamente está ahí y dice que sino que caminemos conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, esto es, en las cosas de Dios, en el caminar de Dios. Ahora, uno de los obstáculos más grandes a los cuales enfrentamos para caminar junto a Dios son las relaciones personales justo con personas que no son cristianas. No sé si se ha dado cuenta, pero las veces que de alguna forma nos alejamos de la voluntad de Dios, o nos alejamos del camino de andar con Dios, por lo regular son cuando nos relacionamos más de lo debido con personas que no temen a Dios. Constantemente yo les digo a los jovencitos, a ver, ¿tienes amigos cristianos? Sí. ¿Cuántos? 2, 3. ¿Y cuántos amigos tienes que no son cristianos? Muchos.
muchos, por supuesto. Entonces, el hecho de que sea más la influencia, más aquello que arrastra hacia el mundo, pues por supuesto que se aleja del propósito, se aleja del camino. Ahora que le contaba mi testimonio de cómo me convertí yo, cuando yo me convertí yo vivía con roomies, yo vivía con compañeros, era estudiante. ¿Te imaginas la vida loca que lleva un estudiante universitario? Y lo primero que hice cuando me convertí, lo primero fue salirme de ahí, porque ahí estaba el punto principal, medular, de todo aquello que me arrastraba a alejarme de Dios. Y ahora que estaba yo con Dios, que conocí a Dios, difícilmente iba a poder yo caminar con Dios y al mismo tiempo caminar con ellos. Una cosa es el trabajo, una cosa es la escuela, compañeros, pero otra cosa es intimidar. Otra cosa es tener compañerismo. ¿Cuántos de ustedes todavía mantienen a sus compadres de cuando eran mundanos? Inclusive hasta reuniones hacemos, estamos la reunión de la secundaria, la reunión de la prepa, ahí son puros mundanos, y de vez en cuando la reunión de los hermanos. Entonces, ojo, es que justamente eso es lo que hace que nos vayamos apartando. Conforme nosotros vayamos constantemente caminando más y más junto a Dios, estar ahí en esas reuniones, lo único que será es para testificar, para mostrar, como decía de Enoc, para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de Cristo, de Dios. Entonces, el Salmo número 1, fíjese lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, cuando nosotros decidimos como cristianos que nuestro vínculo con Dios, que nuestro vínculo con el Espíritu Santo, que nuestro vínculo con Jesús sea más fuerte, más frecuente, más duradero que el de las personas que no son cristianas, entonces podremos ser como este árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Porque el árbol plantado junto a corrientes de las aguas está justamente en donde pasa el agua, y sus raíces, aunque no las vemos, por debajo de la tierra busca la corriente del agua, busca de dónde estar alimentándose. Pero si ese árbol está en otro lugar plantado, no va a tener esa corriente de agua, y entonces lo que va a pasar es que nos vamos a estar alejando y alejando cada vez. Entonces vamos a estar como en un estira y afloja, como que sí soy cristiano, pero no. O sea, ser cristiano y caminar con Dios implica marcar la diferencia. Mis amigos, cuando me salí de la casa, pues imagínense, ya era uno menos en la casa, había que pagar más renta, ¿no? El resto. Y entonces, oye, pero ¿por qué te vas? Espérate, mira, no te vayas. Y le dije, no, sabes que yo necesito hacer un cambio en mi vida. Necesito moverme, necesito hacer algo que sea completamente diferente a esto que estoy haciendo. Y ese cambio era caminar con Dios, porque lo que hacían era que me arrastraba, me alejaba justamente de caminar con Dios. Cuando nosotros decidimos caminar con Dios, estamos eligiendo el camino estrecho. Tenemos que ser conscientes de eso, de que estamos eligiendo el camino que muy pocos eligen. Y además de que muy pocos eligen, está tan angosto
que no es lo mismo que ir en el camino tan amplio donde todo mundo tiene rienda suelta a las pasiones y en donde todo mundo parece que va feliz. Pero caminar con Dios implica justamente elegir el camino estrecho, porque en ese camino estrecho es donde están perfectamente las bendiciones de Dios, de ese árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Caminar con Dios significa hacer todo para la gloria de Dios. ¿Sí sabe usted que el principal propósito de nuestra vida es glorificar a Dios? Ese es el principal, al margen de cualquier otro propósito que Dios tenga para su vida en lo personal. Para todos nosotros como cristianos, nuestro propósito es glorificarle, exaltarle, que nuestra vida, que nuestras acciones, que todo lo que hacemos, decimos, pensamos, glorifiquen a Dios. Y entonces estaremos cumpliendo nuestro principal propósito. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿qué? Para la gloria de Dios. Entonces me pregunto, cuando conozco esto, me pregunto cuando estoy en medio de todos mis amigos mundanos, digo, oye, ¿esto está glorificando a Dios? ¿Esto que estoy haciendo está glorificando a Dios? Bueno, si no, haz algo ahí que glorifique a Dios. Porque puedes glorificar a Dios, podemos glorificar a Dios estando en esa circunstancia. Los caminos de Dios se reflejan en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestros motivadores. Ahí, si se dan cuenta, para un cristiano, Dios es todo. ¿Sí? Dios es lo único. Para nosotros eso así debería de ser. Y entonces, cuando yo camino junto a Dios, voy con mi todo. Voy con lo más importante para mí. ¿A dónde puedo ir? A donde Él me quiera llevar. A donde Él me quiera guiar. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 3 cosas nos dice el apóstol Pablo aquí: que le agrademos en todo, que llevemos frutos y que crezcamos en su conocimiento, que crezcamos en lo que Él nos va constantemente enseñando. Ahora, para preparar mi cierre, para finalizar, cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, cuando Jesús estuvo acá, cuando inició su caminar, su ministerio, Él se hizo de un equipo, se hizo de sus más allegados seguidores, que son sus apóstoles. Y el primer encuentro que tuvo con ellos fue de la siguiente manera. Mateo capítulo 4. Ahí vamos a ver a Pedro, a Andrés, Jacobo y a Juan, por lo menos a estos 4. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí. Lo repito: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. O sea, ellos entonces, dejando todo, le siguieron, es decir, caminaron junto a Él. Y
tantas y tantas experiencias extraordinarias que tuvieron los apóstoles cuando caminaron con Él, tan extraordinarias que en el momento que el Señor Jesús tenía que partir y les dijo que ya se acercaba el tiempo, ellos no querían que se fuera, se pusieron tristes. Les dijo en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, les decía, no se pongan tristes, porque obviamente el maestro se iba a ir. Versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces tenemos aquí a 4 hombres que decidieron al instante seguir al maestro que les llamaba. Decidieron aventarse esta nueva vida de caminar frente al maestro sin saber qué era lo que iban a vivir, sin saber qué era lo que iban a experimentar. Pero lo mejor que les pasó a ellos fue justamente atreverse y decir: yo te quiero seguir, yo quiero caminar junto a ti. Tanto quería Pedro caminar junto al Señor que se atrevió a decirle cuando lo vio caminando sobre las aguas: haz que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dijo: ven. Y por un momento Pedro creyó, y por un momento caminó. Hoy el Señor nos hace un llamado a todos, los que tenemos mucho en el Evangelio, los que tenemos poco, los que tengan poco, los que estén por primera vez hoy aquí o estén por primera vez escuchando un mensaje como este, en donde se encuentren. El llamado del Señor es: ven y sígueme, camina junto a mí. El llamado de Dios es: ven para que experimentes, para que vivas, para que tengas esta experiencia tan maravillosa de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu, de vivir en el Espíritu. Probablemente hay aquí quien no ha entregado su vida al Señor. Probablemente tiene mucho tiempo viniendo y escuchando y le agrada, y nunca le han invitado a que haga esta decisión. Pues hoy yo quisiera hacerles esta invitación así de manera directa a aquellos que todavía no se deciden, o a aquellos que están jugando a la iglesia entre sí y no se van a arrepentir. Van a poder ver y van a poder vivir, pero por sobre todo van a poder nacer del Espíritu. Y eso es tener una libertad, eso es tener una vida de tanta satisfacción de caminar con Dios. Y entonces, fíjense, vamos a poder maravillarnos de su grandeza, porque vamos a poder ver a Dios en cada momento y en cada instante de nuestra vida, en cada situación que pasa en nuestra casa, en cada situación en donde vamos caminando, y lo único que nos va a quedar es decir: esto es obra de Dios. Y ahí es cuando estás viendo las maravillas de Dios, y esas son experiencias con Dios, como las que nos mostraba, las que nos enseñaba el domingo el pastor. Hoy toma esa decisión, entrégale tu vida a Dios. Hoy toma esa decisión, regresa al camino de Dios, camina con Él. ¿Quién sabe si mañana haya otra vez oportunidad? Hoy la hay. Cierra tus ojos
Y acompáñenme a orar. El que quiera hacer un compromiso con Dios y quiere, puede ponerse de pie también, si lo quiere hacer. Dios te está invitando a que camines junto a Él. Hoy hemos aprendido todo lo que significa caminar junto a Dios. Hoy hemos leído en la palabra todo lo que implica caminar al lado de Dios. Te doy gracias, Señor. Te doy muchas gracias esta noche porque has hablado a nuestros corazones. Te doy muchas gracias, Señor, porque me das la oportunidad, Señor, de ir caminando junto a ti y poder observarte, poder escucharte, poder disfrutar de tu compañía, de tu compañerismo. Gracias porque puedo escuchar tu voz. Gracias porque puedo escuchar tu consuelo y también puedo escuchar tu reprensión. Puedo escuchar también tu instrucción, porque cuando camino junto a ti yo callo. Cuando camino junto a ti yo me callo y observo y escucho, porque es un deleite, Señor, caminar junto a ti. Aquí está, Señor, tu iglesia. Algunos de ellos queriendo renovar el pacto, el compromiso contigo, Señor, de volver a caminar junto a ti. Algunos otros por primera vez escuchando esta palabra están dispuestos a entregarte su corazón. Aquí están, Señor. Gracias, Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre por siempre. Tú eres Dios. Amén.